Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. A menudo tenemos la tendencia de entender que Dios es un Dios un tanto particular, limitado a una experiencia personal e intensa de uno mismo. Partimos de Chicago hacia Joliet, en el estado de Illinois, donde empezamos a encontrar los primeros atractivos como el Route 66 Park, justo al lado del restaurante Kids on 66. Un parque concebido como centro de bienvenida a la histórica Ruta 66. En Joliet no te pierdas el famoso Teatro Rialto, abierto desde 1926, o la antigua prisión de Joliet. También en el estado de Illinois llegamos al gigante Gemini, una estatua emblemática de la Ruta 66 en la entrada de Wilmington, con una altura de 9 metros y situada en la entrada del restaurante Launching Pad. Representa a un gigante con un traje espacial y una nave plateada en sus manos con el nombre del programa espacial Gemini. La estatua del gigante Gemini forma parte de una serie de estatuas repartidas por toda la Ruta 66, denominada los Muffler Man. En esta ocasión no viajamos por el espacio, pero sí nos estamos embarcando en otra etapa de nuestro viaje por los 66 libros de la Biblia. Este es el programa Ruta 66 y hoy nos acercamos a la vida de Abraham en Génesis capítulos 17 y 18. ¿Alguna vez has visto un contrato millonario? No estamos hablando de un jugador de fútbol, por cierto. Y una cosa, hay algún que otro futbolista que rompe el contrato y se cambia de repente al equipo rival, ¿no es cierto? Pero en el pacto con Dios esto es algo serio. El cierre del contrato es el tema que explicará Fernando Díaz. Así que pon mucha atención a este importante tiempo de exposición en nuestra Ruta 66. Aquí estamos nuevamente en el programa Ruta 66, en el que estamos viajando por el libro de Génesis. Hoy vamos a observar la palabra divina en el capítulo 17 y parte del capítulo 18 del libro de Génesis. Vamos a hablar sobre el tema interesante, el cierre del contrato. Vimos cómo Dios guió a Abraham después de su promesa, la promesa de bendición al gran patriarca. Y en los últimos capítulos hemos visto cómo esa promesa está constantemente amenazada en las Sagradas Escrituras. Amenazas que a menudo provienen de la propia familia de Abraham, amenaza externa de los enemigos, y vimos ya en el último capítulo 16 que habla sobre el nacimiento de Ismael, ese atajo hecho por Abraham y Sara que no funcionó. En el capítulo 17 veremos que Abraham ahora tiene 99 años. Presta mucha atención. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, tenía 75 años. Pasaron entonces 24 años después de la promesa divina, por lo que las Escrituras nos dicen que Dios se presenta ante Abraham y ahora hará una especie de complemento del pacto. Es decir, Dios hizo un pacto con Abraham en el capítulo 15, y este pacto abrahámico tiene otro desarrollo, una especie de segunda parte del pacto de Dios con Abraham en el capítulo número 17. Y cuando pensamos en una alianza, en un pacto, recordaremos que una alianza o pacto es un tipo de contrato que se hacía entre dos partes en la antigüedad, y había varios tipos de pactos. Y los pactos que aparecen en la Biblia son pactos que están organizados o estructurados en la manera en la que se hacían ciertos acuerdos y contratos en el Antiguo Oriente Próximo. Vimos en el capítulo 15, por ejemplo, que el pacto que aparece allí es incondicional. Cuando Dios aparece allí como alguien que hace una especie de concesión real a su subordinado, que en este caso es Abraham. En el capítulo 17 vamos a ver un tipo de pacto ligeramente diferente. Observa las Escrituras. En el versículo 4 y en el versículo 9, aquí en la Nueva Versión Internacional, vemos esto mucho más claramente, porque Dios lo dice. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Esto en el versículo 4. Y en el versículo 9 el texto dice, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Así que este pacto es bilateral.
tiene dos partes. Es un pacto como los que se hacían en la antigüedad, basado en el modelo que se realizaba cuando un rey llegaba a un acuerdo, firmaba un contrato con algún tipo de rey dominado con una nación. Es una especie de pacto que técnicamente llamamos soberano vasallo, entre un señor supremo y un vasallo. En este sentido, este tipo de pacto se considera un pacto condicional. Es decir, los términos del pacto se vuelven válidos si las partes son fieles y cumplen lo que se presenta en el pacto. Aquí en este caso vemos que la fidelidad de Abraham y sus descendientes son elementos importantes para que este pacto continúe. Por tanto, hay un compromiso condicional aquí, y Abraham con sus descendientes deben consagrarse y ser leales a Dios para que este pacto tenga su efecto completo. ¿Y qué dice Dios de su parte a Abraham en este tipo de acuerdo antiguo? Que él sería alguien que daría origen a muchas naciones, y en este momento, para concretarlo, incluso su nombre cambiaría de Abraham a Abraham. Todos conocen bien este cambio de este gran patriarca. Cambio de su nombre para marcar este momento porque ahora sería llamado Padre de muchas naciones. Por lo tanto, se volvería muy fértil, prolífico. Daría origen a varias naciones, y ese pacto con él se extendería a todos sus descendientes. Y mientras tanto, Dios le pide a Abraham que venga y cumpla su parte del pacto. ¿Y qué parte es esta? De hecho, el pacto garantizará que el Señor llegue a ser considerado de verdad el Dios de Abraham y sus descendientes. Por lo tanto, Abraham debe concretarlo a través de una práctica un poco extraña para nosotros hoy en el mundo occidental contemporáneo, que es la práctica de la circuncisión. Práctica muy similar a la operación de fimosis que se realiza cuando el niño tiene una necesidad según el consejo médico y que tenía, en ese caso, un significado religioso. Hay que decir que ya había ciertas civilizaciones que tenían esa práctica, pero no en la forma en que el pueblo de Israel llegó a practicarlo. La orden divina es que la firma de ese contrato, ese reconocimiento de asociación y alianza, se daría en tanto que todos los hombres fuesen circuncidados. Tendrían que dejar esta marca, y esa será la señal del pacto entre nosotros, como señala el versículo 11 del capítulo 17. Así, a partir de ese momento, cuando un niño nacía, a los 8 días practicaba la circuncisión, o mejor dicho, se le hacía la circuncisión. Es lo que los judíos llaman Berit Milá, o Brit Mila, y todavía se practica en la comunidad judía, hoy en día de acuerdo al pacto hecho con Abraham hace muchos siglos, hace algunos milenios. Todos deberían ser parte de este pacto siempre y cuando fueran hombres. Y este momento tan señalado, tan especial, marcado por la circuncisión, también aparece con el cambio de nombre no solo de Abraham, sino también de Sarai. Sarai cambiará su nombre a Sara, y Dios cumplirá su deseo de bendecir al patriarca Abraham para llevar a cabo su historia de redención, no solo a favor de ese pueblo, sino también a favor de toda la humanidad. Es impresionante que a pesar de esto, a pesar de esta actitud divina, a pesar de este pacto, a pesar de tener todos estos elementos positivos que saltan a nuestros ojos al leer el texto sagrado, veremos una vez más la situación de cierto miedo por parte de nuestro amigo el patriarca Abraham. Cuando miramos un poco más allá, en los versículos 17 y 18, Abraham dice: «Escucha, oh Dios, ¿es eso realmente? ¿Estás seguro de lo que está pasando? ¿Puede un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Puede Sara dar a luz a los 90? Así que mira la fragilidad humana, por mucho que Abraham confíe en Dios, por mucho que Abraham tenga fe y esperanza en lo que Dios dice, tiene miedo. Y luego hace una propuesta muy extraña, que por cierto no se entiende. El significado del capítulo generalmente se pierde cuando lo lees en alguna traducción antigua de la Biblia, porque las traducciones antiguas no explican correctamente debido a la traducción literal. Literalmente el texto dice en el versículo 18 que Abraham le dijo a Dios: «Que Ismael viva delante de ti, o que viva en tu presencia». ¿Pero qué significa eso? La traducción de la Nueva Versión Internacional aquí utiliza otras palabras.
concédele a Ismael vivir bajo tu bendición, que viene a significar, permite que Ismael sea mi heredero. Abraham no le está pidiendo que Ismael viva en la presencia de Dios, es decir, que tenga una experiencia espiritual de éxtasis, por ejemplo, ni que deba morir antes e irse a vivir a la eternidad. No, lo que está diciendo es algo así como: Dios, ¿no sería el caso de que Ismael viva delante de ti, es decir, que sea considerado por ti para esta idea de que yo sea el padre de muchas naciones? En otras palabras, Abraham está diciendo: mira, Dios, ya lo probamos a través de Ismael, sé que no funcionó, pero ahora tienes que reconocerlo, 24 años después y yo a mi edad y mi esposa de esta manera, ¿no sería mejor seguir nuestro camino y nuestra propuesta? Entonces Dios dice rotundamente que no. Es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Bendeciré a Ismael, él será el padre de 12 príncipes, su vida ciertamente tendrá mi mano de bendición y gracia. Pero mi pacto, el versículo 21 lo deja claro, lo estableceré con Isaac, hijo de Sara, que nacerá en el año que viene, en la estación de la primavera. Y entonces este diálogo termina y el texto dice esto tan hermoso: cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Es una especie de, digamos, de conferencia intercelestial, algo muy hermoso. Y mucho más allá de nuestras conferencias globales a través de Internet. Y luego el texto continúa y dice que Abraham, siendo fiel a Dios, fue y circuncidó a todos los niños, jóvenes y hombres que pertenecían a esa comunidad patriarcal, haciendo que el pacto fuera ratificado por Dios. E Israel, ahora la nación que comienza con Abraham, tiene este vínculo, este pacto, como vimos aquí. Y el texto dice que a continuación, al comienzo del capítulo 18, Dios se encontrará con Abraham de una manera extraña en la que el Señor aparece. Se presenta a un ángel, que es el Señor mismo, en una manifestación que generalmente conocemos como teofanía. Dios aparece de una manera más notable para aquellos que van a recibir su mensaje en su palabra. Así que Abraham se encuentra con este ángel del Señor junto con Sara, y preparan un momento especial para que coman junto con esos seres celestiales y divinos que llegarán allí. Porque en realidad son más de uno, y el texto nos dice que después de eso el Señor dijo directamente que dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo, dice el versículo 10. Y tal como Abraham sugirió que quizás Ismael sería la mejor manera de hacer realidad la promesa, Sara también muestra su fragilidad humana. Y luego, escuchando esto, dice el texto sagrado que ella terminó riéndose al pensar: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Entonces el Señor le dice a Abraham: escucha, ¿qué está pasando? ¿Por qué se rió Sara? ¿Por qué duda? ¿Existe algo imposible para el Señor? Y entonces Sara tuvo miedo, y una vez más muestra la fragilidad humana al mentir diciendo: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Dios se mantiene firme en su palabra. Ratifica su pacto con Abraham y Sara. Y aquí veremos que de la misma manera que por un lado el texto muestra a Dios liderando la historia y haciendo que su palabra sea confirmada como verdadera, por otro lado la debilidad del patriarca y de su esposa aparece mostrando lo que tenemos tantas veces en nuestra vida de fe, una fe que necesita ayuda, que necesita de aquella expresión que aparece en el Nuevo Testamento: ayúdame en mi incredulidad. Pero Dios, con su gracia, su poder y su soberanía, lleva a cabo su plan, su propósito para que su voluntad se establezca en la vida de los patriarcas y en la vida del pueblo de Dios. Dios actúa entonces y todavía actúa con su gracia, misericordia y poder. ¿Qué
emocionante es viajar por las páginas de la Biblia, ¿a que sí? Tienes razón. Y si tenemos un mapa que nos ayude en este viaje, mejor todavía. Solicita nuestra guía con introducciones y preguntas escribiendo a info@radioencuentro.net o al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Repetimos, info@radioencuentro.net y 601 20 32 65 con el prefijo +34. Perfecto. Nuestros amigos han tomado nota. Y ahora nos vamos con las preguntas del estudio de hoy. Muy bien, pues muchas gracias por la explicación. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia Fernando Díaz Sarmiento. Recuerda que puedes plantear tus preguntas y sugerencias al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o bien al correo electrónico info@radioencuentro.net. Estamos en Génesis 17 y 18, un texto muy rico. Hay tanto que aprender. Nuestro tiempo es corto, así que quiero empezar ya a preguntar. ¿Por qué la institución de la circuncisión? ¿Qué extraño ritual es este que aparece ahora y que es una marca que lleva cada judío? Mira, Esperanza, una cuestión importante relacionada con la circuncisión es que era un ritual bien conocido dentro de ese contexto. Otros pueblos practicaban la circuncisión, o al menos algo muy similar a eso. Y la pregunta aquí es, ¿por qué surge este tipo de práctica? Porque en general las personas terminan dando mucho valor a todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte. Por lo que no hay duda de que todos saben muy bien que nuestro nacimiento surge de la relación sexual, de la intimidad. De modo que surgió esa idea, de la que incluso Pablo dice que hay miembros de nuestro cuerpo que merecen un decoro especial, que cuidamos con especial atención. Esto es un poco extraño para nuestra mentalidad, pero creo que la idea fundamental es que allí, por así decirlo, hay un centro de vida. Entonces, ¿es en cierta forma una consagración? Exactamente. Así que esto siempre tuvo una conexión religiosa dentro del contexto de Israel, como esta práctica aparentemente era entendida. Por lo que Dios usa algo que ya existía dentro de esa realidad y establece una fuerte conexión entre lo que era un signo importante de ese tipo de civilización y como un tipo de elemento que marca, que sella ese tipo de relación. En el Nuevo Testamento la circuncisión pierde esta referencia, porque con el tiempo terminó cayendo dentro de ciertas facciones judías en una especie de legalismo. Así que en el Nuevo Testamento dice que realmente necesitamos la circuncisión de corazón y no la circuncisión física, ya que en este nuevo pacto este concepto ya no es válido. Por eso algunos grupos, algunas denominaciones cristianas, a través de los siglos, han sugerido que, por ejemplo, el bautismo se convertiría en una especie de nueva circuncisión, de señal del pacto del Nuevo Testamento. Es una posición que no todos aceptan, pero que existe en una parte del movimiento cristiano en todo el mundo. Es como lo expresó el profeta Jeremías y otros indicaron, es una circuncisión de los oídos, de la boca, casi de todo el cuerpo, del corazón, como se recalca en el Nuevo Testamento. Exactamente, es simbólico, tú lo has dicho, un uso figurativo de la palabra. Otra cuestión todavía en nuestro tiempo de preguntas, en el comienzo del capítulo 18, aparece el Señor. Acabas de mencionar en la exposición la teofanía en el versículo 2 del capítulo 18 de Génesis. Vemos 3 hombres. Ahora viene el enredo. ¿Era la Trinidad? ¿Podemos decir que fue el Señor y 2 ángeles? ¿Qué nos puede enseñar el texto ahí? Sí, el texto llama la atención por eso. Cuando lo leemos inicialmente parece ser el Señor. Después la idea es que hay una persona más involucrada. Hay 3. E incluso comen allí. Y el total de la comida es de 22 kilos, solo lo que Sara preparó. Así que tenemos ahí un grupo importante, un grupo fuerte, un grupo de peso. Y hambriento, ¿verdad? Pues sí, parece que sí.
Ahora muchas personas quieren desarrollar una idea de la Trinidad ya en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. La Trinidad es una realidad, pero no aparece nítida y claramente en el Antiguo Testamento. Es difícil exigir que sea una Trinidad. Eso traería muchos problemas teológicos. Es más probable que haya sido el Señor como una teofanía acompañado por dos ángeles. Y muchos estudiosos sugieren que esta aparición del Señor, de manera más concreta, esa teofanía, es Cristo preencarnado. Sería, por tanto, una especie de cristofanía. Es una de las maneras de intentar entender cómo el Dios Todopoderoso se presenta de una manera más concreta, más objetiva, y a veces incluso visible. E incluso comiendo sentándose. Si llevaran a este trío a un restaurante, la cuenta sería bastante considerable. Una cosa es segura, no sería muy fácil. Sería más bien algo complicado. Fernando, para terminar, aún en este estado de incredulidad, con Sara riéndose o incluso Abraham sospechando, dudando por su edad, ¿Dios los bendice? Mira, Esperanza, es importante aquí observarlo. Hablamos un poco sobre esto antes, pero no hay un ser humano con una fe perfecta. Toda fe podemos decir que es débil. Eso tiene un valor muy grande para nosotros, porque pensamos lo siguiente: solamente serviré a Dios cuando yo realmente sea un tipo serio. Solo así estaré realmente involucrado con las cosas de Dios, porque no quiero ser como los otros que son hipócritas y débiles. Pero mira a Abraham y Sara. No podían perder su humanidad, eran frágiles, tenían miedo. Fallaron porque realmente era demasiado para ellos. ¿Será realmente así? Entonces mira esta duda natural, aunque no merezca muchos elogios. Es parte de este proceso de crecimiento, como dijimos anteriormente. Vamos a repetirlo. La verdadera fe nace de una relación con Dios que tiene crisis, que tiene problemas, que tiene dificultades debido a la fragilidad humana. Así que la próxima vez que dudes, no te asustes tanto. Duda un poco de tu duda, porque eso es parte del proceso de crecimiento espiritual. Podemos decir, yo soy normal. Exactamente, tú lo has dicho. Y puedo ir a la iglesia, aunque sé que hay personas allí que se parezcan a mí. Efectivamente. Bienvenido a la escuela de la fe. Es verdad, es muy cierto. Fernando, muchas gracias por las respuestas. Y tú, querido amigo, sigue con nosotros porque todavía tenemos algo más para ti. Llega el momento de la aplicación en nuestra Ruta 66. La gran lección que tendremos aquí en el capítulo 17 y en el comienzo del capítulo 18 de Génesis tiene que ver con el Dios que actúa entre su pueblo y a lo largo de la historia. A menudo tenemos la tendencia de entender que Dios es un Dios un tanto particular, limitado en la experiencia personal e intensa de uno mismo. Debemos, por tanto, prestar atención y descubrir que el Dios que hizo el pacto con Abraham hizo un pacto con sus descendientes, y está enfocado en bendecir a su pueblo para actuar, para traer la redención de la humanidad a través de este pacto. Dios es mucho más de lo que imaginamos. No estés triste. No te enojes en tu vida. No te amargues. Cuando muchas veces entiendas a Dios solo desde tus límites individuales. El mundo está ahí. Tantas cosas extraordinarias están pasando. Ya tenemos 2000 años de cristianismo vencedor a través de la historia porque Dios está vivo. Dios tiene un pacto con su pueblo. Dios tiene el control de la situación y ciertamente traerá una gran victoria a sus propósitos, a sus intenciones, a lo que prometió en las Escrituras. Así que hoy fortalece tu corazón y ten confianza porque Dios actúa entre su pueblo y Dios tiene dominio, recuérdalo bien, dominio y control sobre la historia y también bendice tu vida. Por lo tanto, con alegría, alégrate y regocíjate en el Señor. Así es, alégrate y regocíjate en el Señor, pero al mismo tiempo mantén tu firmeza en Dios, incluso cuando tu corazón dude. El texto aquí es muy sabio.
Al mismo tiempo que muestra al gran Dios que bendijo a Abraham, como hemos visto, muestra también que Abraham incluso hace una propuesta a Dios. ¿Oh Dios, realmente no vale la pena usar a Ismael? Sara escucha la gran promesa y se ríe. Ciertamente, observando tu vida, miras hacia atrás y dirás, vaya, cuántas veces he fallado. No te preocupes. Todos tropezamos en muchas cosas, dice Santiago. Pero el Dios bueno que domina la historia también es un Dios que bendice tu vida. Y Él sabe que eres polvo y que eres débil. Por lo tanto, observa tus debilidades, pide perdón a Dios y dirige tu corazón hacia la ruta correcta, la ruta de las Escrituras, para que tu vida sea aún más bendecida. Sigue con nosotros en la Ruta 66. Nuestra Ruta 66 se detiene aquí. Espero que puedas venir en nuestro próximo programa, en esta misma emisora y en esta misma hora. Contamos con tu compañía. Queremos que Dios te bendiga. Recuerda que si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM360. También descargando la aplicación RTM360. Tenemos nuestra propia aplicación de Ruta 66 y la puedes descargar a través de plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Comparte con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones. Y bueno, pues lo puedes hacer en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo info@radioencuentro.net. Y una última cosa antes de despedirnos, y es que nos encantaría desde Ruta 66 regalarte la guía comentario que tenemos para que puedas conocer más a fondo la Biblia. Solicítala, te la vamos a enviar completamente gratis. Pues sí, ahora ya nos vamos. Te manda saludos y se despide de ti Andrés Ocampo en los mandos técnicos, y desde estos micrófonos, por supuesto, también te manda todo el cariño Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.